Bueno, Muy buenos días para todos ustedes. Hoy es 27 de abril, sábado, como es el horario habitual de esta clase, que se llama, o este módulo más bien, que se llama la dimensión profética del pacto eterno, del nuevo pacto. En este caso, nos hemos centrado en extraer puntualmente algunas palabras contenidas en el libro de Apocalipsis, especialmente el mensaje de las 7 iglesias en lo que respecta a la construcción de una conciencia generacional en su momento y en su contexto, pues obviamente para los creyentes o discípulos de esa iglesia perseguida en el mundo, como resultado pues de esa persecución, Juan, bajo inspiración obviamente del Espíritu, crea, el Espíritu trae a existencia este lenguaje maravilloso, amados, este mensaje cifrado, estos códigos de sabiduría que creo yo no estamos cerca aún de entender y descifrar. Sin embargo, quiero aclarar, ¿no?, lo que siempre hemos querido aclarar acerca de el enfoque de este tiempo de entrenamiento, de discipulado, y que es eminentemente no solamente pues extraer la parte histórica. Ya en otro curso anterior a este, nosotros ya hicimos la tarea de la historia, de la arqueología, de la etimología, de la etnología. Eso fue lo primero que hicimos. Posterior a ello, pues también trabajamos la parte escatológica tradicional. Y en esta tercera fase de esta electiva del módulo de la dimensión profética del pacto eterno, pues lo que hemos querido es ya acercarnos y arrojar luz desde la teología del pacto eterno, la teología del nuevo pacto. En lo que respecta a qué, a la unificación, a la creación, a la progresión, a la envergadura de una conciencia incorruptible impartida por el Espíritu de Cristo a esa generación. Recuerden que el mensaje de las 7 iglesias hace parte primeramente pues de una sola generación. El mensaje es dirigido a una sola generación, por lo tanto, a una sola manera de pensar. Esa generación y esa única manera de pensar pues estaba disgregada, dispersada en diferentes zonas geográficas, pues tal como ustedes lo pueden ver considerando en un mapa y en la historia bíblica los lugares a los que se dirige. Este mensaje de las 7 iglesias obviamente no es un mensaje específico de 7 iglesias, ¿ya? Porque alguno dirá, pero había más iglesias. Obviamente había iglesias en muchos otros lugares, pero por eso estamos diciendo que este mensaje, mi querida Socorrito, y el mensaje específicamente a las 7 iglesias habla en un sentido de entendimiento pleno. El número 7 pues es plenitud, el número 7 es lleno, completo. El número 7 no solamente tiene un aspecto cultural, religioso, teológico y cabalístico. De pronto, para los que no han escuchado el término, la cábala judía, para que lo investiguen, por favor, no me voy a enfocar en ello, no es el tiempo de estudiar, ni es la clase para estudiar esas expresiones culturales judías, pero en la cabalística, no en la caballística, sino en la cábala judía, la cabalística, pues la numerología, los componentes de símbolos, de figuras, tienen mucho que ver en lo que ellos, pues, los seguidores de la cábala, los de la cábala judía, pues, eh, proclaman, enseñan y anuncian. Acá más bien nos hemos querido alejar de esos aspectos para no contaminar, porque no queremos contaminar de ninguna manera este entendimiento, sino que creo que hemos sido responsables hasta ahora en el estudio que hemos venido sosteniendo, hemos sido juiciosos y déjenme reiterar esto, muy serios en cuanto a lo que planteamos acá, a veces a manera de teoría, a veces puede ser hasta de manera especulativa, pero eso no significa que no tengamos igual la misma seriedad o el mismo compromiso con traer iluminación del entendimiento a ustedes, nuestros estudiantes. Bueno, para el caso puntual que hoy nos congrega y que hoy nos reúne, Socorrito, pues vamos a continuar hoy hablando en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, donde está el contenido pues inicial del mensaje a las iglesias que estaban en Asia. Insistir en esto, estos nombres que están aquí
creo yo que en un sentido profético riguroso, Juan de Patmos elige por gracia y por guía del Espíritu Santo estas iglesias que son la representación en el mundo, la manifestación en el mundo, Socorrito, de la obra que el Padre había de perfeccionar. Recuerde que la iglesia es un diseño perfecto. La iglesia como diseño es perfecto. No se le puede añadir, no se le puede quitar, empezando por el fundamento. La iglesia ya tiene un fundamento que es Cristo, pero también la iglesia ya tiene un diseño. Ese diseño va a permitir, así como ha permitido durante siglos de historia en el mundo, que los discípulos del Evangelio, los llamados a manifestar la obra de Dios, continúen congregándose y retroalimentando ese diseño incorruptible. Eso es importante considerarlo para que no nos enredemos en aspectos eclesiológicos, litúrgicos y teológicos que en lugar de tal vez traer mayor claridad, van a traer oscuridad, sombras y confusión. Nosotros queremos alejarnos de esos factores y enfocarnos más bien solamente en el aspecto de configuración de conciencia contenido en este mensaje precioso a las 7 iglesias. Pasamos al mensaje a Esmirna. Por aquí teníamos, a ver, déjenme ver si puedo. No, es que cuando estoy compartiendo pantalla no me deja compartir pizarras o librito. Por favor, recuérdenos el significado del nombre Esmirna. Creo que es Mirna, si no estoy mal. ¿O habrá otro significado, Socorrito? Por favor, ¿puedes consultar las En notas? lo que yo investigué, pastor, Sí, está mirra. solamente, ¿verdad? Solamente, no tiene otro significado. Bueno, si ustedes quieren profundizar un poco en el aspecto simbólico, pues como dije anteriormente, que ya lo discutimos, lo planteamos acá, lo debatimos, lo reconciliamos. ¿Por qué se escoge esta iglesia? Pero más allá de lo geográfico, de lo cultural, de lo teológico y escatológico, pues yo creo que Esmirna es escogida para recepcionar este mensaje por el factor de manifestación, de envergadura y de extensión que pudiera tener un pensamiento como el que vamos a ver que Dios identifica como de parte de Él, pero también de parte de la configuración del mundo. Déjeme explicar eso. Todo aquello que Dios ha impartido por su voluntad, todo aquello que Dios ha impartido a su iglesia, pues obviamente debe tener una manifestación en el tiempo, una envergadura, una extensión, porque es la verdad de Dios manifestada al mundo. Sin embargo, como vamos a ver en el caso de Esmirna, no solo tenían ese factor de proyección espiritual acerca del Evangelio, sino que también se habían contaminado y esa contaminación también tenía proyección en el mundo. Vamos a leer entonces, vamos al pasaje, a la referencia, en el versículo 8 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, ¿ok? Muy bien, entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya hablamos también, creo que en el mismo sentido y aclaramos lo que significa esa expresión, escribe al ángel. Sin embargo, para la referencia, de pronto alguno de ustedes apenas llega a esta transmisión o apenas llega a mirar esta clase, recomendamos enfáticamente no seguir estas clases si usted primero no ha visto nuestras anteriores clases para que no quedes fuera de contexto, para que no quedes fuera de base y pienses que estamos hablando acá de algún pensamiento nuevo, esta es alguna secta que surgió religiosa teniendo como base Apocalipsis. Creo que no sería responsable de mi parte continuar, Socorrito, sin hacer esa salvedad. Por favor, lean, escuchen, miren nuestros anteriores videos y transmisiones, nuestras anteriores clases. Entonces ahí explicamos el factor de ángel. Cuando dice que escribe al ángel es al portavoz de la palabra, obviamente, al que tiene en el tiempo y en el espacio la responsabilidad de manifestar la conciencia de Dios. Esa sería como la palabra ángel aquí. Recuerden que en el sentido teológico, en el sentido cultural también, ángel es una aparición angelical, una aparición sobrenatural. Podría ser, como bien lo dice la Biblia, una aparición en carne y hueso, una aparición material de una persona.
¿ya? Que tiene una configuración espiritual por encima de la media y que para el que recibe ese mensaje, para el que se encuentra con esa persona, pues puede resultar como un ángel. Eso está bien mientras no conocemos a Cristo, pero cuando ya conocemos a Cristo, a nosotros no se nos va a aparecer un ángel, se nos va a aparecer Cristo. Eso como primera medida, se nos va a presentar un entendimiento de Cristo, pues en base al Cristo que se ha revelado a nuestra vida. Pero nuevamente insistir, con esto no estamos diciendo que no existan los ángeles. Yo creo que los ángeles existen y que son seres espirituales. Claro que sí, el mismo apóstol Pablo daba la referencia, que son espíritus ministradores enviados para ayuda a los santos. Y si bien es cierto, un ángel es un espíritu, pero también un ángel es un portavoz. Un ángel puede ser una persona con un entendimiento espiritual superior, una persona, un ministro, un hombre, una mujer, con un entendimiento y una sincronización con la mente y el corazón del Padre por encima de los demás, que le lleva a la categoría de mensajero. ¿Ok? Eso quiero que tengamos claro, porque siempre en el mensaje a las 7 iglesias lo que Juan de Patmos hace es dirigirse al ángel, no se dirige a la iglesia. Por eso se dirige a la conciencia que gobierna esa iglesia en esa región. Voy a hacer una pausa, Socorrito. No sé si usted quiere añadir o acotar algo allí, por favor. No, pastor, hasta ahí vamos bien. Está claro. Muy bien, Socorrito, perfecto. Entonces, bueno, en ese mismo orden de ideas, entonces vamos a ver el mensaje. Pero noten esto, que no solo se presenta al ángel, sino que también se presenta su carácter. Dios, mediante el mensaje dirigido al ángel, presenta su carácter. Por eso tenemos en el mensaje a Éfeso, permítame, me regreso aquí, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, el que anda en medio de los candeleros. Aquí a Esmirna le dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esa es la plataforma desde donde el mensaje va a ser dirigido. Esa plataforma que vemos es parte de la conciencia de Dios mediante el Espíritu de Cristo manifestada al mundo. Espero que eso lo entienda. Usted dirá, ¿cómo así? Yo sé que de pronto, si usted no me ha escuchado hablar, pues le va a parecer algo loco lo que acaba de escuchar o incomprensible. Déjeme decirle esto, quiero explicar un poquito, Socorrito, antes de avanzar. Dios, el Padre, que es eterno, se manifestó al mundo a través de Jesucristo. Jesucristo, ¿y qué es? Un espíritu perfecto, incorruptible, inmaculado, inmarchitable, eterno, que no se puede diluir, que no se puede perder. Tal vez se puede opacar, se puede esconder, pero no se puede diluir, no puede estar quieto por siempre o escondido, hablando en cuanto a la conciencia espiritual de la mente de Cristo. Como ha pasado en otras generaciones, ¿verdad? Que otras generaciones no conocieron esto, desconocieron la manifestación de Cristo, pero Cristo es el Espíritu de Dios manifestado en una conciencia espiritual impartida como ley, gobierno, sustento, esperanza, vida, fe, paz a la iglesia. Eso dice la Biblia. Cristo es el fundamento, Cristo es la vida, Cristo es el amor, Cristo es la paz, bueno, etcétera, etcétera. Cuando leemos todo eso que estamos leyendo, las manifestaciones visibles del carácter de Dios impartidos a la iglesia y dados a conocer al mundo a través de los discípulos, de los santos. Por eso hablamos de que aquí, desde ese conocimiento del carácter de Cristo, es desde donde se dirige el mensaje. Aquí dice el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto. O sea, aquí va a hablar desde el carácter, fundamento, conciencia o ley de la resurrección. ¿Ok? Eso hay que entender. Muy bien, versículo 9 entonces. Como en el anterior mensaje, pues Dios va a empezar reconociendo su propia omnisciencia, omnipresencia y grandeza. Yo conozco tus obras. Esa es una declaración fuerte, o sea, no puedes excusarte, no vengas a mí con excusas. Yo conozco tus obras, yo sé todo de ti. No puedes excusarte
no puedes, diríamos, no puedes justificarte porque yo conozco todo. Eso es lo que le está diciendo Dios aquí al ángel, recuerde al ángel. El ángel, el mensajero, el ministro que representa allí a esa comunidad, al recibir el mensaje, pues tenía el deber de discernir el mensaje y convertirlo en palabras. Yo conozco tus obras. Wow, qué tremendo. Igualmente aquí dice, y tu tribulación. Parece que en Esmirna también la cosa estaba muy fuerte. Esa generación que estuvo allí, esa generación de santos, de creyentes, tuvieron que padecer mucho. Por eso Dios aquí reconoce ese factor. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y tu pobreza. Wow, qué tremendo. Pero tú eres rico, dice. Entonces, aquí ya viene el primer factor de entendimiento o de conciencia espiritual. En el tiempo, en el espacio, en la zona geográfica en donde tú estás, pues tienes tribulación y la tribulación ha traído a ti pobreza, pero no te has dado cuenta que eres rico. Y luego le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. A Éfeso le dice, has hallado mentirosos a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Aquí dice, a los que se dicen ser judíos. Yo creo, amada Socorrito, que esta última frase es clave para entender de qué se había contaminado la conciencia espiritual en Esmirna. Parece que los judíos que habla aquí, que decían ser judíos y no lo son, habían caído en lo mismo que el apóstol Pedro cayó una vez, en la hipocresía de decir, no, es que la gracia está maravillosa, pero hay que circuncidarse. Es que la gracia sí, pero el diablo. Es que la gracia sí, pero somos pecadores. Es que la gracia sí, pero hay que ungir. Es que la gracia que sí, pero hay que caerse. Es que la gracia sí, pero hay que ayunar. Es que la gracia, ya, parece, por eso aquí dice, has probado a los que se dicen ser judíos y no lo son. Blasfemias, habla de blasfemias. Una de las principales blasfemias judías era justamente, Socorrito, no reconocer a Dios y no reconocer las manifestaciones del Dios vivo, y al no reconocer las manifestaciones del Dios vivo, adjudicárselas a un ídolo, Uf. ¿ya? O Ujú. adjudicárselas a lo natural, o adjudicárselas al poder humano. Por eso aquí dice, has visto que hay algunos que dicen ser judíos y no lo son blasfemos. Y aquí mire, recuerde que los judíos que no vivían en Jerusalén y en ese tiempo, pues que habían sido dispersados, muchos de ellos, Socorrito, pues tenían sinagogas en las regiones donde vivían. Mire cómo Dios ve esas sinagogas. Aquí les dice, como son judíos hipócritas que no han entendido el tiempo y la generación, identificando el espíritu de esa generación, dice, son sinagoga de Satanás. Satanás. ¿Por qué sinagoga de Satanás? Porque todo lo que hacían al interior de allí era oposición al evangelio, Socorrito. ¿De dónde salía la oposición al evangelio? De allí. Mm. Ahora, cuando digo de allí, no es de la iglesia en Esmirna, sino de las sinagogas judías. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Que había mucha gente, muchos judíos, que al parecer se convertían y venían al evangelio, y viniendo al evangelio, ¿qué cree usted que querían seguir haciendo? Pues seguir De haciendo donde lo estaban que, contaminados. eso, seguir haciendo lo que hacían allá en las liturgias judías, pero también venir a la gracia. Parece que algunos cayeron en eso y entonces hicieron su grupo, montaron su sede o su sinagoga, y Dios les dice, ustedes conocieron esto, pero miren, se han convertido en sinagoga de Satanás. Y de allí, de esas reuniones, de esa alianza macabra es donde sale la oposición, porque la palabra Satanás es opositor. Ujú. Versículo 10.
Voy a ir así rápidamente porque ya pues se nos está acabando el tiempo. Pero hay que profundizar obviamente en la siguiente clase. No temas, le dice, en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo o Satanás nuevamente echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y aquí viene el encargo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese es un término muy interesante que vamos a estudiar próximamente. Muy bien, Socorrito. Antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos unos 6 minuticos. ¿Usted desea participar con un comentario? Bueno, yo entiendo que dice ahí que ellos, de los judíos, ¿no? Que ellos, Sí, pienso yo que hicieron como una mezcla de lo que sí, era verdadero con lo que ya no era, sí, con lo que ya señora. Dios los había sacado de eso. Por Sí, ejemplo, señora. los ritos, las liturgias, todo eso, ya Dios no aceptaba eso, porque ya Cristo había cambiado eh, un sentido de lo que era la iglesia. Y ellos siguieron Absolutamente. haciendo las mismas cosas dentro de la iglesia. Más o menos lo que pasa hoy en día con las congregaciones, Con que varias, no hemos, sí. que no se ha entendido que ya estamos en la gracia y que Cristo es el espíritu que nos gobierna y es diferente y siguen haciendo las mismas cosas. Se están mezclando todo, mezclan los pactos, hacen liturgias, bueno, hacen una cantidad de cosas todas raras. Sí, Raras Socorrito. ahora para nosotros que ya tenemos entendimiento, pero pues como nosotros también estuvimos ahí, pues uno ya Claro, sabe, claro ya que es así. entiende que es lo que realmente Dios nos sacó, de dónde nos sacó y la diferencia, porque antes vivíamos también en la misma mezcla, pues. Absolutamente de acuerdo, Socorrito. Por eso es que aquí en esta identificación que, digamos, Juan de Patmos hace, recuerde que partimos del punto de que Juan de Patmos está identificando una expresión de conciencia no acorde a la Ujú, voluntad de Dios, ¿ya? ujú. Entonces, esa conciencia no acorde a la voluntad de Dios se ve manifestada, pues, en lo que aquí uno puede considerar en esa, a ver, ¿cómo? En ese señalamiento o declaración de juicio, ¿qué podríamos decir? Cuando dice a, y la blasfemia. Yo conozco la blasfemia, o sea, parece que al interior, es que ese es el tema grave. La mezcla se dio al interior de Esmirna. Claro. Ahora, en cabeza de Esmirna, porque recuerde que esta es una mentalidad que seguro se regaba por toda parte, por todos lados, hasta el punto pues de contaminar a las congregaciones o a las iglesias que verdaderamente tenían un mayor sentido espiritual y una mayor comprensión. Por eso lo vamos a ver, bueno, estamos aquí haciendo una pequeña introducción a este pasaje donde vamos a encontrar pues muchas de, de las de las de los resultados, uno, de la mezcla. Toda mezcla produce resultados, pero también de cómo Ujú. Dios, Socorrito, le decía a ellos, vamos a corregir esto. Por eso tenemos el versículo 11. ¿El versículo qué? El 10 y el 11, ¿ya? Cuando les dice el no temas, no temas porque vas a padecer, pero vamos a corregir, como se dice. Ahí de lo que se trataba era justamente eso, de corregir lo que no había estado bien hecho, bien realizado. Ok, mi querida Socorrito, entonces, Ujú. pues ahí vamos a poder tener una mayor claridad de la manera como Dios el Padre también nos dará entendimiento en esta generación para mantenernos firmes y no permitir que esas mezclas que a veces son, y como usted lo dijo hace un momento, han producido una conciencia absolutamente corrompida delante de Dios y delante de lo que es espíritu. Muy bien, mis Ujú. amados, gracias a todos por estar aquí, gracias por la sintonía, gracias por la atención. Les recuerdo que pueden dejarnos sus preguntas, pueden contactarnos vía WhatsApp. Allí en nuestro canal tenemos
nuestra información de contacto. Con mucho gusto agradecemos a los que nos preguntan y nos dejan sus notas, sus saludos. Aquí estaremos atentos, Socorrito y yo, y nuestros demás grupos de estudiantes a resolver cualquier inquietud y duda. Gracias a todos por la atención. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.